Hola amigos del Excel, hoy os quiero mostrar cómo poner un nombre a un formato de tabla o a un rango. Es muy sencillo. Para una tabla seleccionamos todo el rango de la tabla, fórmula, asignar un nombre y le ponemos un nombre. Al ser una tabla yo tengo una abreviatura específica que es TBL _ y el nombre que le voy a dar a la tabla, en este caso datos. Ya tenemos un nombre asignado al formato de tabla. Para un rango es prácticamente lo mismo. Seleccionamos el rango de la columna, nos vamos a fórmulas, asignar un nombre. En este caso es el rango de una columna, por lo tanto tengo la abreviatura RNG de rango y el nombre que tiene la columna, en este caso nombre. Aceptar. Hacemos lo mismo para el apellido, fórmula, asignar nombre, es un rango, guión bajo, y en este caso es el apellido. Ya tenemos los rangos de las columnas y el nombre de la tabla. ¿De qué nos sirve esto? Bien, pues por ejemplo vamos a hacer una lista desplegable de los nombres. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Nos vamos a datos, validar datos de una lista. ¿Qué rango va a ser? Fórmula, utilizar en la fórmula el rango nombre, aceptar. Ya tenemos todos los nombres metidos en una lista desplegable. Bien, para un rango de tabla vamos a utilizar en este caso la fórmula buscar v. Buscar v, valor buscado va a ser el de la lista desplegable. ¿Dónde lo va a encontrar? En vez de seleccionar el rango, lo que hacemos, nos vamos a fórmula, utilizar en la fórmula el nombre de la tabla, punto y coma. Como podéis observar, automáticamente ya la ha seleccionado toda. El indicador de la columna va a ser un 2 y la coincidencia exacta. Paréntesis y cerramos. Nos da el error porque en la desplegable no tiene ningún nombre asignado. Como podéis ver, ya nos está dando el apellido automáticamente. Y hemos utilizado el nombre del formato de tabla en lugar del rango. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.